Buenas, volvimos con las clases luego de ese receso no invernal sino pedagógico que ha sido la clase bonus track Libertad, Liberalísimo, Libertario. Y así como el carnaval se termina y los amores de verano terminan cuando termina el verano, termina el tiempo de bonanza y tenemos que volver a Mario Bunge, que es la ciencia parte 2. Para los que ya se olvidaron de todo y ya se les lavó la cabeza, voy a recordar un poquito lo que vimos en la parte 1, que es la ciencia de Mario Bunge. Vimos el capítulo de introducción, donde la ciencia se decía que es un bien en sí mismo, es decir, se consideraba que la ciencia permitía que el humano pueda enriquecer el mundo que vive, generando otros mundos posibles mediante artefactos que terminan estableciendo cultura, y gracias a la ciencia se modela el desarrollo social. Y también vimos las dos formas de conocimiento, el segundo capítulo, que habla del conocimiento científico formal y conocimiento científico empírico, que cada uno lo vimos desde sus siglas. Teníamos AIRS y MFEA. AIRS era que el conocimiento científico formal era abstracto, ideal, racional y sistemático. Y MFEA era que el conocimiento empírico era material, fáctico, experimental y artificial. Recordemos que el conocimiento científico formal siempre se establece como una verdad por coherencia y el conocimiento científico empírico siempre se establece como una verdad por correspondencia. Ahora vamos a ir al capítulo 3, que es sobre las características de la ciencia fáctica. ¡Woohoo! No lo vamos a ver todo, sino que vamos a ver de los 14 ítems que señala el texto. Vamos a ver la mitad, 7, y después quedará una tercera parte de Mario Bunge para ver los últimos 7. Sí, yo sé que es mucho Mario Bunge, pero es mejor trabajarlo de forma segmentada que darle el socotroco de una y después no hay quien les haga quedar a la epistemología. Entonces vamos a nombrar 7 características y vamos a empezar por la característica número 1. Bien, entonces primera característica de la ciencia fáctica que enumera Bunge es que 1. El conocimiento científico es fáctico. ¿Por qué es fáctico? Y porque para Bunge la ciencia establece hechos que serían estos enunciados fácticos que sacamos de los datos empíricos. Fáctico tiene que ver fáctico y hecho, fáctico y hecho. Fáctico viene de factum, que es decir hecho en latín. Entonces si yo digo enunciados fácticos y si digo hechos, estoy diciendo lo mismo. Por eso dice que los hechos y los enunciados fácticos provienen de los datos empíricos y que a veces también se pueden entender gracias a los datos cuantitativos. ¿Qué es cuantitativo? Cuantitativo es que yo puedo contabilizarlo, es decir, puedo decir que tengo una manzana, 2 manzanas, mi gato pesa 1 kilo, pesa 2 kilos, etc. Según Bunge, cada hecho fáctico, o sea, cada hecho o cada enunciado fáctico se entiende solamente desde una teoría. Yo puedo entender el concepto una manzana o 2 manzanas si tengo la teoría de la biología que me permite identificar qué es una manzana. Por lo tanto, dice Bunge, que los hechos no son puros. ¿Por qué no son puros? Porque siempre se entienden desde una perspectiva. Yo estoy parado siempre observando desde un lugar. Es como en la vida misma. Ustedes se paran y no pueden ver su nuca, ¿no? Ojalá, nadie puede ver su nuca. Quizás ahora están escuchando el audio y detrás suyo hay un payaso bailando la Macarena y no lo saben. Es más, les doy un tiempo para que se fijen si hay detrás un payaso bailando la Macarena. ¿Y? ¿Había? ¿No saben lo que es la Macarena? Bueno, el desafío de ahora es ¿quién me puede cantar una estrofa de la Macarena? Dale a tu cuerpo alegría Macarena, que tu cuerpo es lindo y cosa buena. Macarena. Ajá. Bien. El conocimiento científico fáctico, dice Bunge, que es aquel que parte de los hechos, respeta los hechos hasta cierto punto, porque es una perspectiva, pero siempre vuelve a ellos. Segunda característica, el conocimiento científico trasciende los hechos, no se queda en eso. ¿Por qué? Porque la ciencia no se limita a lo observado, la ciencia selecciona, la ciencia controla, la ciencia reproduce los datos de lo observado. No es que una vez que lo veo es más que suficiente, necesito verlo, reverlo y reverlo en medios controlados, en experimentos.
De este modo, dice Bunge, que se pueden aceptar nuevos hechos que antes se desconocían, por ejemplo, qué sé yo, antes no se conocía el electromagnetismo hasta que se conoció, pero aceptar ese hecho va a demandar que nosotros tengamos una compatibilidad con lo ya confirmado. El ejemplo del electromagnetismo me parece que es muy bueno porque antes de conocer que existiesen fenómenos electromagnéticos, se sabía que existían los imanes, es decir, lo magnético y la electricidad, pero no se sabía que los imanes y la electricidad se comportaban de forma conjunta. Entonces, cuando se descubre que hay hechos que son electromagnéticos, eran totalmente compatibles con los hechos de los imanes y con los hechos de la electricidad. De ese modo, un nuevo hecho era compatible con hechos ya confirmados. ¿Alguien sabía eso? Ajá. Según Bunge, los hechos, sean nuevos o confirmados, son siempre racionalizados. Acá entra el aspecto formal de la ciencia. ¿Por qué? Porque tienen que estar explicados a través de un sistema que permita establecerlos como hechos y permita predecir hechos. Por ejemplo, los fenómenos electromagnéticos suponen cierta carga de voltaje, suponen cierta interacción de fuerzas invisibles. Por ejemplo, cuando vos juntás dos imanes con la misma carga electromagnética, estos se repelen, ¿no? Y esto es una sistematización del conocimiento. Entonces dice Bunge que los científicos experimentan la realidad a fin de ir más allá de la experiencia o de la apariencia. Entonces, juntando la suma de los imanes que se repelen por la misma carga voltaica, puedo decir que hay una norma que tiene que ver que las mismas cargas llevan a que se repelan y las distintas cargas llevan a la atracción. Por eso hay imanes que se atraen y hay imanes que no se atraen. Ejemplo claro, cuando vos pegás un imán en tu heladera. Tercera característica, dice Bunge, la ciencia es analítica. ¿Qué quiere decir eso? Que la ciencia siempre separa, siempre se segmenta, se analiza por partes. Él dice así: los problemas científicos son algo estrechos y específicos, no estrechos que pasan por puertas o rendijas, sino que siempre son muy específicos. Fíjense que el desarrollo de la ciencia siempre son desde problemas específicos. Por ejemplo, ¿por qué la Tierra gira alrededor del Sol? Ese es un problema sumamente específico. ¿Cuál es la circunferencia de una bala de cañón cuando yo lo disparo hacia cierta trayectoria? Un problema específico. O los que estudiaron física una vez, ¿a qué velocidad va un tren que si tiene tanta fuerza, etcétera, ¿no? Entonces, los problemas son estrechos, dice Bunge, porque permite desmontar o montar la realidad, disminuir el problema o separar lo que hay que observar. Pero las consecuencias de eso, de analizar un solo fragmento del mundo o de la realidad, lleva a que tengas resultados de gran alcance. Porque una vez que yo entiendo que por qué la Tierra gira alrededor del Sol, a saber que es por una fuerza atractiva de las masas, el Sol tiene más masa, no masa pan, ni masa de budín, ni masa de tortas fritas, sino que tiene que ver con el peso y con la densidad del cuerpo. La masa del Sol lleva a que la Tierra, y gracias a la distancia que haya entre Tierra y Sol, se genere un vals cósmico donde van siempre moviéndose y girando el uno sobre el otro o sobre el otro, si queremos ser inclusives, ¿no? Entonces, la Tierra gira alrededor del Sol por la fuerza de atracción que hay. Cuando yo descubro que pasa eso, que la Tierra gira alrededor del Sol por la distancia y la masa, puedo explicar por qué el sistema solar está conformado como está conformado. Puedo decir, bueno, la Luna gira alrededor de la Tierra también por una situación de masa y distancia. Fíjense, de un problema específico, relación Tierra-Sol, puedo explicar otro problema que no había pensado, relación Luna-Tierra. Pero también puedo agregarle Marte, puedo agregarle Mercurio, puedo agregarle Saturno, o puedo agregarle galaxias. Así tenemos problemas científicos estrechos y específicos cuyos resultados son generales. Dice Bunge, los problemas de la ciencia son parciales y así también por consiguiente sus soluciones, pero esas soluciones pueden tener un gran alcance general. Cuarta característica, ya pasamos la mitad. La investigación científica es especializada.
Así como los problemas son específicos, las disciplinas de la ciencia tienen que ser específicas. Es decir, no toda la ciencia se ocupa de todo. Tenés la ciencia de la biología, la ciencia de la física, la ciencia de la química, y dentro de eso tenés, qué sé yo, biología molecular, tenés, ¿qué otro tipo de biologías hay? A ver, producción al aire. Tenemos biología marina, biología del desarrollo, botánica, ecología, fisiología, genética. Fíjense todos los tipos de biología que hay. Bien, entonces cada vez está más especializada. ¿Cuál es lo que une a todos estos tipos de biologías? Bueno, que todas siguen el método científico. Observación, hipótesis, comprobación. Observo hechos, hago una hipótesis de por qué los hechos ocurren de esa manera y hago un experimento para comprobar esa hipótesis. Así, dice Bunge, que la ciencia es totalmente diversa en lo que hace porque la realidad es diversa. Y nosotros unimos nuestra manera de conocer la realidad mediante el método científico, observación, hipótesis, experimentación. De este modo, cada aspecto es un asunto científico diferente. No es lo mismo lo que va a estudiar la botánica que la ecología y la fisiología, y necesitan sus propios submétodos. Si bien todos los métodos van a tener observación, hipótesis, experimentación, no se observa de la misma manera el ADN que un ecosistema. Para el ADN necesito un microscopio. Para un ecosistema, ¿qué necesito? ¿Un magnetoscopio? No existe eso, pero bueno, ¿se entiende la idea? Entonces, Bunge dice que la aplicación de la investigación científica depende en gran medida del asunto. ¿Qué es ese asunto? El recorte de la realidad que se ocupa. Quinta característica: el conocimiento científico es claro y es preciso. Baile tu cuerpo, alegría, Macarena, que tu cuerpo es lindo y cosa buena. Macarena. Lo que dice Bunge es que el sentido común es lo que nosotros pensamos normalmente, es siempre vago e impreciso, pero la ciencia lucha contra la vaguedad y lucha contra la imprecisión. La ciencia busca ser concreta en su conocimiento, precisa. Claramente no siempre va a ser exacta, comete errores, si los comete, ¿no? Siempre, una vez por ejemplo habían creído que encontraron el eslabón perdido entre los monos y los hombres y resultó ser una gran estafa. Quizás a fin de año podemos estudiar sobre las estafas de la ciencia. A ver, ¿ustedes saben alguna estafa de la ciencia? Lo que dice Bunge es que lo que hace que la ciencia sea bastante exacta, o por lo menos clara, es que siempre formula de manera precisa cuál es su problema. Dice, mi problema es este, ¿por qué la Tierra gira alrededor del Sol? Y parte de ideas claras y comunes. Por ejemplo, sé que la Tierra existe, sé que el Sol existe y sé que la Tierra gira alrededor del Sol. Pero para poder explicar estas ideas claras y comunes que se establecen de un problema, necesita crear conceptos o transformar conceptos. De ese modo crea conceptos tan locos y estúpidos y que te sacan de quicio como masa, velocidad, distancia, relaciones, ¿no? Y para poder utilizar todos estos conceptos, los aplica a través de un lenguaje simbólico. Recordemos, lenguaje simbólico propio de las ciencias formales. Y a través de estos lenguajes simbólicos, más, menos, por, etcétera, empieza a generar relaciones que le va a permitir medir y registrar los fenómenos. Yo registro el fenómeno de que la Tierra gira alrededor del Sol. Digo que la Tierra tiene tanta masa debido a su circunferencia. Y digo que el Sol tiene tanta masa debido a su circunferencia. Sobre eso, de la relación de masa, circunferencia y distancia y velocidad de rotación y los periodos que hay de rotación en su propio eje, es decir, día y noche y rotación alrededor del Sol cada año, y convengamos que este año estamos esperando que rote lo más rápido posible alrededor del Sol, puedo generar un cálculo que me diga, la Tierra gira alrededor del Sol porque la relación entre fuerzas, masas y distancias me genera este periodo o estos ciclos, a saber, día-noche, otoño, verano, primavera e invierno. No se mueven así las estaciones del año, pero bueno, la dije en la medida que me iban acordando. Entonces, dice Bunge que los problemas son distintos, pero los resultados siempre son claros porque busca siempre la claridad. Y ahí vamos a la sexta característica. El conocimiento científico es comunicable. Dice Bunge que la ciencia no es inefable o privada. Inefable es que no se puede decir. Si yo no puedo... si
algo es no, ¿cómo sería? Efable, gracias. Si algo no es efable, quiere decir que no es comunicable. Si es inefable, es no comunicable. Si es privado, es que no se puede compartir, que yo no te puedo dar. Por ejemplo, ustedes tienen cosas que son privadas que no me pueden dar a mí. Yo tengo cosas privadas que no le puedo dar a ustedes. Por ejemplo, algo privado es mi celular, ¿no? No se los voy a dar, no me lo pidan, ni siquiera una foto. La ciencia no es inefable o privada, sino que la ciencia es expresable y pública. La ciencia siempre busca divulgarse. ¿Por qué? Porque dice Bunge que la consecuencia de la claridad que siempre está buscando, de esta precisión, es que permita que pueda ser comunicable a la mayor cantidad de gente. En la medida en que las hipótesis y el conocimiento se comunica, podemos verificarlo, porque yo digo en Hong Kong que tuve cierto resultado de cierto experimento. Bueno, en Londres yo puedo reproducir ese experimento según lo que vos me dijiste y confirmar si vos lo que has dicho es verdad o es falso. De esta manera, esta red de comunicación donde nos vamos chequeando entre todos nosotros, entre todos los científicos, para ver que esté todo bien, lindo y bonito, podemos establecer que la ciencia, gracias a su precisión y su comunicación, termina generando educación general. Nos vamos educando. Cualquiera que comprenda más o menos algunas nociones científicas puede saber qué se está haciendo en Hong Kong, en Londres o en Chubut. Bunge dice, por lo tanto, que el lenguaje científico comunica información a quien quiera que haya sido adiestrado para entenderlo. Última característica que vamos a ver hoy. El conocimiento científico es verificable. Y acá entra de lleno el método científico. Dice Bunge que el científico, o sea, cualquier científico, inventa una conjetura. Ya vamos a hablar de cómo funciona el tema de la invención, el descubrimiento, la generación. Si la imaginación tiene algo que ver en la creación de hipótesis. Pero por ahora nos olvidamos de eso y nos quedamos con el hecho de que, conjeturamos algo, decimos, quizás la Tierra gire alrededor del Sol, ya sé, porque la Tierra es más chiquita. Bueno, ¿cómo compruebo esa conjetura? Y con esa conjetura tiene un valor hipotético y necesito generar cierta experiencia. La conjetura surge porque yo ya tengo cierto saber y cierta experiencia del mundo. Tengo experiencia de que las cosas más chiquitas se van a las cosas más grandes. Y si yo logro comprobar esa conjetura, voy a poder explicar un conjunto de fenómenos. Ya dije, no solamente si explico por qué la Tierra gira alrededor del Sol, voy a poder saber, sorpresa, por qué la Tierra gira alrededor del Sol, sino que voy a saber por qué la Luna gira alrededor del Sol, o por qué Saturno gira alrededor del Sol, o por qué el sistema solar gira alrededor de esta galaxia. El test de todas estas conjeturas siempre va a ser elementos observacionales y elementos empíricos. Y siempre que el éxito se mantenga, se va a mantener el conocimiento. Si la conjetura fracasa, si en un momento nos damos cuenta que la Tierra gira alrededor del Sol porque había una soga de un dios espagueti que lo tiró y ató a la Tierra para que gira como un valero encerrado en su propio eje, desecharemos la idea de la masa y las leyes newtonianas. Pero hasta que eso pase, nos quedamos con la conjetura, ¿no? Acá funciona lo que yo coloco en el video como un criterio fabilista. El criterio es como una forma de decir, esto funciona o no funciona. Ese es el criterio, para determinar qué es algo o qué no es algo. Fabilismo tiene que ver de lo que falla, ¿no? Fabilista tiene que ver que falla. Entonces, siempre que no esté roto, va a funcionar. Es una idea propia de la informática. Si no está roto, no lo arregles. Si no está roto, no lo toques. Si funciona, déjalo andar, ¿no? El criterio fabilista de la ciencia es siempre que nada cancele el éxito de esta idea, vamos a tomarla como verdadera. Ahora, cuando algo la cancele, ¡pum!, a la basura. De ahí que diga Bunge que las ideas científicas no son para nada superiores a las herramientas o a los vestidos. Porque si fracasan en la práctica, fracasan por entero. Mientras el martillo funcione, lo usamos como un martillo. Mientras la ropa me sirve para taparme, la sigo usando. Cuando fracase el martillo, fracase la ropa, listo, chao. Así es con las ideas científicas. Y con esto termina el audio. ¡Macarena!